Justo cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vivía sus últimos días en la Casa Blanca, en La Habana emergían señales de intentos de golpe suave para desestabilizar el gobierno. Desde noviembre de 2020 y hasta el presente, aún con un nuevo presidente en la oficina oval, continúan gestándose actos y provocaciones que resuenan en las plataformas digitales con toda intención para señalar a la revolución cubana. ¿Con qué objetivo? Fundaciones y organizaciones del gobierno de Estados Unidos financian y alientan la participación de ciudadanos cubanos en sus proyectos subversivos contra Cuba. ¿Por qué invierten sumas millonarias para incidir en los jóvenes y en la cultura de la isla? Sigue nuestro enlace, ampliamos con abundantes datos en esta emisión de Enlace Cuba. Un periodista de origen estadounidense, Tracy Ayton, ha seguido en los últimos años la pista del dinero de los contribuyentes de su país que el gobierno norteamericano emplea con el propósito de derrocar la revolución cubana. En el sitio www.cubamoneyproject.com, Ayton actualiza periódicamente con datos de interés obtenidos de los informes oficiales que las organizaciones de Estados Unidos implicadas deben hacer públicos. El más reciente de ellos, presentado también en el portal de Cuba Noticias Cuba Debates, con el título USAID, NET, ADN y Diario de Cuba y más. El negocio de la democracia en Cuba está en auge. Da cuenta de cómo una extensa red de grupos financiados por el gobierno de Estados Unidos envía dinero en efectivo a miles de activistas, periodistas y disidentes cada año. Aclara el periodista que los registros públicos revelan solo destellos fugaces del mosaico. Algunos programas son tan secretos que nunca se revelan los destinatarios de los fondos. Y aunque los detalles generales sobre otros programas se encuentran en registros públicos, operan en Cuba con la máxima discreción. Uno de los propósitos de las sucesivas administraciones estadounidenses es gestionar programas para la subversión en Cuba. Ello a partir de una extensa red de grupos financiados que envía dinero en efectivo a miles de activistas en favor de la llamada democracia. Un concepto que sin duda solo es aplicable según los patrones estadounidenses. A partir de ese dinero se financian medios independientes, los llamados grupos promotores de los derechos humanos en Cuba y otras organizaciones cuyo objetivo es derrocar el proyecto social cubano. Estas acciones se fomentan a través del llamado golpe suave o blando. Se incrementa la guerra mediática en las redes sociales, la persecución económica y por ende se recrudece el bloqueo impuesto por Estados Unidos a la mayor de las Antillas. Todo esto con el propósito de promover una intervención extranjera indirecta para el cambio de sistema social en países con algún objetivo estratégico para Estados Unidos. Al menos 54 grupos han operado programas en Cuba financiados por la USAID o por la Fundación Nacional para la Democracia, NET, desde aproximadamente la época en que Donald Trump asumió el cargo en enero de 2017. En estos 54 grupos no se incluyen los que reciben financiación secreta. En reiteradas ocasiones, autoridades cubanas e incluso organizaciones internacionales han denunciado cómo el gobierno estadounidense pretende manipular el tema de los derechos humanos para justificar sus agresiones contra Cuba. Bajo el pretexto de velar por los derechos civiles, políticos, Estados Unidos se erige como patrón de democracia. Su intención es imponer la agenda injerencista y su hegemonía para lograr el control geopolítico en la región. En el caso de Cuba, el pueblo escogió soberanamente su camino, el socialismo, ese que edificamos cada día con amor, creatividad y ciencia para los cubanos de hoy y los del futuro. Lisbeth Penin Matos, especial para Enlace Cuba. El ideólogo norteamericano Tomás Caroder ha declarado que el impacto político de los programas de la USAID dirigidos a Cuba es a largo plazo, pues están diseñados para sembrar en Cuba los fundamentos de una transición y no pueden medirse en fase de implementación.
Muchos de los resultados importantes de los programas de democracia son psicológicos, morales, subjetivos, indirectos y retardados en el tiempo. No es casual entonces que muchos de los programas financiados por la USAID, la NED y otras organizaciones apunten a sectores de la sociedad donde se generen valores, identidad, reconocimiento de la historia, el arte y la cultura en general. Y a propósito del tema, ya comparte nuestro enlace el analista y periodista Jorge Wegebe Cobo, a quien conocemos y seguimos de publicaciones en La Jiribilla, en el periódico Granma y también en sitios del Ministerio de Cultura. Ya entramos en materia, profesor, y quería que nos comentara qué manifestaciones de continuidad y también de novedad se aprecian en los últimos acontecimientos relacionados a la subversión en Cuba. Lo que se está viviendo en las experiencias, las acciones subversivas en los últimos meses, no es más que un intento de llevar las acciones de los grupúsculos, la contrarrevolución tradicional, al medio intelectual. He dicho que es un intento, al medio intelectual, que es un viejo anhelo de la contrarrevolución interna y sobre todo de los servicios especiales norteamericanos y de la administración, utilizando el tema de la posible erosión del soporte a la revolución en los medios de la creación artística y un rompimiento, sobre todo específicamente, en esto me voy a referir, con la joven intelectualidad. Eso le daría lustre a los grupúsculos, que son grupúsculos que no han tenido una repercusión en la sociedad, pero hacer aparecer que lo han logrado de forma mediática, no en la realidad, hacer aparecer que los creadores, que la intelectualidad, que los artistas están dando la espalda al proceso revolucionario. Lo que hemos visto funcionar en los últimos 5 meses, desde el 27 de noviembre, que se produce la convocatoria del grupo Movimiento San Isidro frente al Ministerio de Cultura, es ese intento de emerger supuestamente una juventud intelectual en contra de las actuales medidas de la revolución, del proceso revolucionario, dando una idea de que el proyecto se está acabando. ¿Por qué lo hacen en este momento? Se les da una oportunidad muy importante para ellos. La COVID, algo que conlleva un esfuerzo, daña la economía del país, algo extraordinario, no solo en Cuba, en el exterior, que ha tenido impactos también en la vida social. Los propios procesos de cambio que se están haciendo en la sociedad, los cambios económicos, el proyecto de nuevos precios en los productos y, sobre todo, próximo a una continuidad generacional en que la dirección histórica de la revolución dará paso a otra generación. ¿Por qué fomentar la subversión desde la cultura y los propios medios de comunicación y opinión pública? Es un viejo dogma, es así, que ustedes, los periodistas, los creadores, los pintores, crean valores, fomentan ideología, cultura, promueven sus ideas y son importantísimas en el entorno cultural, en el ideario de una nación. Y hay una experiencia relativamente reciente en el campo socialista, que sectores de la intelectualidad en otro contexto, en otra realidad que no es la cubana, que bueno, sería muy largo, sí jugaron un papel de negar los principios del socialismo a partir de errores que ocurrieron en esos países. Y el sector de la cultura es orgánico y la prensa es orgánica a las ideas, al conjunto de valores
a la continuidad del proceso revolucionario y presentar un joven pintor, un joven escritor, con posiciones contrarias a la revolución, manipulado o sin manipular, es un hecho relevante. Ahí están algunos personajes que se le han dado una gran repercusión mediática. Los medios y las nuevas tecnologías de la información juegan un papel fundamental en todo esto. Para mucha gente parece que lo que ocurrió el 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura fue de verdad un rompimiento de la intelectualidad cubana, cosa que no es así. Las instituciones de la cultura no son perfectas, pero lo que no falta es diálogo, no falta en sus directivos la vocación por atender los problemas, por atender las reivindicaciones y las opiniones de la intelectualidad. Podrán haber problemas, pero no ha habido una crisis que tiene que ver, nada tiene que ver con la imagen que dieron, se dio sobre el 27 de noviembre. ¿Y cuál es entonces el objetivo esencial, primario, digamos? ¿Cómo responde a los intereses hegemónicos de Estados Unidos en este caso, profesor? Los norteamericanos tienen en la actualidad, ven una ocasión de lujo para acabar con la revolución o iniciar un proceso de desmontaje del país. Ellos, como siempre, parten de dogmas. Y el principal dogma que tienen es que después de la dirección histórica de la revolución, después de la desaparición física del comandante jefe y del relevo generacional que hay, puede haber una fractura. Ellos siempre apuntan que después de Fidel y Raúl, la revolución se acaba. Y no es ahora. Había un proyecto de invasión de Girón, pero Kennedy se interesaba mucho por un proyecto que había paralelo y del cual no se habla mucho, de atentado a Fidel. Y los analistas decían que si eliminaban al comandante jefe y otros dirigentes de la revolución, quizá la invasión fuera más, casi estaba de más. Ese dogma, el paso de una generación y continuar la revolución, ellos lo ven con fisura. Una cosa que no estaba en los cálculos de nadie, ni de amigos ni enemigos, es la COVID, algo que es de la etapa medieval, mira, ha cambiado el mundo. No hay un país que no tenga afectación en la economía, Cuba no está excluida de eso. Y en las condiciones de un bloqueo oportunista, inhumano, que lo han arreciado, la última administración aplicó todas las regulaciones de las Helms-Burton, hasta el castigo a los terceros que comercian con Cuba y demás, que de enero la ha llevado al máximo. Y ellos apuestan que esas problemáticas sociales, económicas, van a provocar disturbios en la sociedad cubana. Ahora la subversión no están pensando a largo plazo ni a corto plazo, sino la irrupción de las calles, la provocación. Por eso vemos a estos personajes por las redes sociales que no tienen recato en decir que quieren una invasión al país, que Trump es mi presidente, que mantienen una actitud, que un diálogo soez que no tiene nada que ver con la intelectualidad. Desde Miami hay personajes que son impresentables. Miami representa lo mismo desde el año 60, la ultraderecha que quiere apoderarse de este país y volver a una Cuba 58, reconstruida, con las propiedades que van a tener sus nietos de aquello. Eso lo establece la Helms-Burton, es ley. Bueno, le propongo hacer ahora una pequeña pausa en nuestro diálogo para abrir otras ventanas informativas aquí en Enlace Cuba.
mucho dinero corriendo, pero hay además laboratorios ideológicos detrás de todo esto, porque los nuevos terrenos de operación virtual y mediática han demostrado efectividad en cuanto a la manipulación y a desarmar ideológicamente a los pueblos en nuestra región y en el mundo. Nosotros debemos ser capaces de generar también, ante todo esto, una estrategia de comunicación con rigor, utilizando incluso muchas de las herramientas que ellos emplean contra nosotros, pero también creando nuevas herramientas más ajustadas a nuestra realidad y a la singularidad de nuestro pueblo. De todos modos, no hay dudas de que la manera más efectiva de comunicar es hacer las cosas y hacerlas bien. Las estrategias de comunicación que intentan desacreditar, debilitar y crear las condiciones ideológicas y prácticas para derrocar a la revolución cubana se articulan con toda intención sobre las plataformas digitales. Alrededor de 7 millones de cubanos acceden a Internet, según información actualizada por ETEXA hacia finales del 2020. Al mismo tiempo, el uso de las redes sociales ha crecido de modo exponencial en los últimos años en Cuba. El informe digital 2020 sobre tendencias digitales y de redes sociales en todo el mundo que elabora la agencia creativa especializada en social media We Are Social, en conjunto con HotSuite, la plataforma más utilizada internacionalmente para la gestión de redes sociales, estimó en 2016 a Cuba como el país de mayores crecimientos en las redes sociales, con un 368% de incremento. Cuba tiene la casi inédita característica de que prácticamente todos sus usuarios de Internet están vinculados a alguna de las redes sociales. La inmensa mayoría de los cubanos se han conectado a ellas a través de los móviles. 6.41 millones de los 6.47 millones presentes en las redes sociales durante el año 2019. El más reciente de estos informes, publicado en febrero de 2021, contabiliza en 6.28 millones los cubanos que hacen uso de las redes sociales, lo cual equivale al 55.5% de la población. YouTube y Facebook son las plataformas de redes sociales más utilizadas por los cubanos. Desde esta perspectiva podrían explicarse los acontecimientos vividos en Cuba durante los últimos meses y su reflejo hiperbolizado en las redes sociales. En ese análisis, los jóvenes y adolescentes han de ocupar el centro de atención como los potenciales usuarios de estas herramientas de comunicación y también como referente fundamental de las campañas y operaciones enemigas contra Cuba. Desde el Centro de Prensa Internacional continuamos nuestro diálogo con el especialista Jorge Guejeve Cobo, quien desde hace décadas analiza el tema que hoy tratamos en cuestión, estrategias para la subversión en Cuba. Y a propósito de los datos que compartíamos acerca del crecimiento en el acceso a las nuevas tecnologías durante todo el proceso de informatización que tiene lugar en el país, a su juicio, profesor, ¿cómo analiza usted este binomio, digamos, entre subversión y acceso a las tecnologías de la comunicación? Ellos partían del principio de que Internet era una mala palabra en este país, que Internet nunca iba a llegar a la gente, que iba a haber una política represiva sobre el tema de Internet, como si un desarrollo tecnológico pudiera obviarse en cualquier sociedad moderna, como el teléfono a principios del siglo pasado, que no se usara. Y partían, ellos se creían el cuento que en la misma medida que grandes miles de cubanos tuvieran acceso a los medios, donde ya no hace falta prácticamente una computadora de cajón, sentado en una parada te das cuenta y te llegan las informaciones, las buenas y las malas. En esa misma medida se iba a subvertir y que iba a ser un aliado imprescindible y definitivo de la subversión. Y se han empleado a fondo el tema de Internet. Ellos han tenido la iniciativa, han creado en poco tiempo redes de supuestos colaboradores, periodistas independientes que les pagan, es una historia que se conoce, que el acceso a las redes de otras personas que no son precisamente periodistas, pero que se divulgan esas informaciones, más todo lo que trae de Miami, considera que están monopolizando
el estado de información de la gente, cosa que no se debe subestimar. Hay un gran % de información, pero ¿qué hacer contra esa? Primero, la participación de la gente, lo que se está haciendo. Cada día hay creo que 7 millones de la participación, que la gente tenga información. Tú no le puedes poner la venda, que tengan información. No puedes meter a la gente como vírgenes vestales aislarlo de la... Y combatir esas concepciones desde la información, desde el conocimiento de lo que están haciendo y de una mayor integración. Pero no debe ser como una consigna. Eso debe venir como una parte inherente al proceso de desarrollo, en la misma medida que se desarrolle el país, que siga adelante. Si bien es una realidad la informatización en el país, también lo es, sin lugar a dudas, el destino de fondos millonarios, precisamente la generación de contenidos en contra del proceso revolucionario cubano. Usted ya mencionaba algo relacionado con el tema, pero quería insistir un poco en este punto. A su juicio, ¿cómo entonces ganar ese terreno? ¿Cómo hacer, digamos, de las redes sociales y los medios alternativos de comunicación, pues precisamente un espacio para legitimar el proceso revolucionario cubano? Solo se puede contrarrestar con la verdad, solo se puede contrarrestar con más cultura y con la movilización de la gente. Y la participación, vuelvo a decirte, en proyectos culturales de la revolución, informativos, por supuesto en mejorar los proyectos, las propuestas informativas nuestras, que se ve movimiento, ya no se espera tanto para dar una respuesta, están saliendo de forma inmediata la respuesta a estas acciones, ya no queda en el silencio oficial las convocatorias, pero falta mucho para hacer. Yo no me atrevería a dar una receta, pero pasa por la cultura, pasa por la mayor participación, por el perfeccionamiento de la sociedad cubana, que sea mejor, que haya menos problemáticas a explotar, porque la subversión ideológica es oportunista, ella utiliza los errores de los procesos, como pasó en Europa del Este, o los errores nuestros también lo saben utilizar. Ella no genera esos puntos de vista, sino los explota, es oportunista. Bueno, muchísimas gracias por compartir junto a nosotros de Enlace Cuba. Gracias a ti por darme esta oportunidad. Nosotros seguimos aquí, nos queda mucho más por compartir. ¿Qué pasaba en el mundo en diciembre de 2019 cuando llega la pandemia? ¿Cuál era el fenómeno social, digamos, más característico? Bueno, lo que estaba pasando es que en una serie de países, o de ciudades, o de capitales, había unas enormes protestas sociales. No sé si recuerdan la enorme protesta social que había en Hong Kong, había una protesta social en Teherán, había una protesta social muy fuerte en Beirut, había protesta social en Francia con los chalecos amarillos, había protesta social en Cataluña, había protesta social en Puerto Rico, había protesta social en Costa Rica. En Puerto Rico tumbaron al gobernador, primera vez en la historia. Había protesta social en Costa Rica, todas las universidades estaban en huelga durante semanas, y había protesta social en Chile, que todo el mundo recuerda, y también en Colombia. Todas estas revueltas se producían, curiosamente, por razones muy diferentes, evidentemente. Lo de Hong Kong no tiene nada que ver con lo de Chile, lo de Beirut no tiene nada que ver con Cataluña, lo de los chalecos amarillos no tienen nada que ver con lo de Bogotá, pero lo que tenían en común es que todas estas protestas sociales, cualquiera que fuera la razón, globalmente se producían en países democráticos, en países relativamente desarrollados, en muchos de ellos, pero todas estas revueltas habían surgido de la noche a la mañana por las redes sociales. Durante los últimos meses, los medios cubanos han dedicado amplios espacios a denunciar y explicar cómo se articula esa estrategia contra Cuba. Veamos. Cuando comienza la estrategia fuerte contra Cuba a partir del año 2004, o sea que hay un cambio de estrategia, un cambio en la manera en que ellos enfocan la estrategia contra Cuba,
una de las primeras dificultades que se va a encontrar la CIA es que no tiene líderes de ningún tipo. Y lo primero que van a hacer es crear un plan de becas de formación de líderes que contó con un financiamiento enorme por parte de diferentes organizaciones no gubernamentales, becas para formar líderes en universidades europeas, en universidades latinoamericanas y en algunas ocasiones en universidades norteamericanas. Una de las primeras estrategias que va a tener el proyecto Génesis, uno de los proyectos del 2004, fue precisamente buscar la manera de alejar a los artistas y a los intelectuales de las instituciones. O sea, los artistas y los intelectuales alejados de las instituciones, según estos proyectos de la CIA, tendrían que depender entonces del mercado estadounidense, serían atraídos por Miami como centro cultural, pues entonces tendrían un mecanismo de presión sobre esa gente que les permitiera utilizarlo en determinado momento contra Cuba y utilizarlo en determinado momento en los planes que realizan. Ellos crean la Fuerza de Tarea contra Cuba. La Fuerza de Tarea contra Cuba buscando la manera de organizar el trabajo, sobre todo en redes sociales, contar con una infraestructura que pudiera llegar con más facilidad al pueblo cubano. La suma adjudicada a proyectos de organizaciones no gubernamentales que operan en el territorio nacional se corresponde con la escalada de medidas económicas y políticas que la administración Trump impuso en los 2 últimos años de su mandato contra el gobierno y el pueblo de la isla. Aún hoy continúan vigentes a pesar de que un nuevo presidente demócrata lleva las riendas ahora de la Casa Blanca. El propósito, colapsar la economía y propiciar situaciones de contingencias sociales que desencadenen acciones para un supuesto derrocamiento de la revolución. Le proponemos ampliar sobre el tema en los sitios de prensa cubanos. Hasta nuestro próximo encuentro. Recuerde que siempre puede encontrarnos en las redes sociales.